Hola nuevamente chicos, el día de hoy vamos a ver otro tema del grado noveno del área de ciencias naturales que es bastante interesante y tiene que ver con el hecho de por qué los mosquitos pueden caminar sobre el agua. Y pues otros insectos también lo pueden hacer, así que básicamente si sabemos por qué los mosquitos caminan sobre el agua, pues podemos saber por qué esos mosquitos, esos insectos pequeños, perdón, pueden también caminar sobre el agua. ¿Listo? Entonces para eso vamos a ver la siguiente pregunta, para aclarar un poco más este tema. Bueno. Entonces me dice básicamente observe la siguiente imagen y esta es la imagen de un mosquito que está caminando sobre el agua. Si ustedes ven ahí, él tiene sus patitas y tiene pues básicamente el aguijoncito que utiliza para picarnos, lo tiene también sobre el agua. Y luego la pregunta como tal dice, es común ver que los mosquitos pueden caminar sobre el agua de los charcos. La propiedad física que permite esta situación es A. Un milagro porque todo objeto que no flota se hunde en el agua, nada ni nadie puede caminar sobre el agua. B. Debido a la tensión superficial que hace que el agua se comporte como si la superficie estuviera encerrada en una lámina elástica. C, porque algunas clases de mosquitos poseen en sus patas, perdón, una especie de botas que hacen que puedan caminar fácilmente por el agua. O D, debido a la adhesión del agua, que es la fuerza que mantiene el agua unida a una superficie, en este caso a las patas del mosquito. Bueno, entonces, pues básicamente aquí hay muchas cosas que decir al respecto, porque primero, si ustedes se ponen a ver en la Biblia nos decía que Jesús caminaba sobre el agua y algunos científicos han tratado de explicar esto gracias a un concepto que ahorita vamos a ver que se llama la tensión superficial. Bueno, pero primero, antes de ir a esa parte y ver por qué es que el mosquito puede caminar sobre el agua y por qué es que otros insectos pequeños pueden caminar sobre el agua, primero vamos a ver qué respuestas podemos descartar de acá, ¿vale? Y la primera es la A. Nos dice básicamente que esto o esta situación física que permite que el mosquito camine sobre el agua es un milagro, porque todo objeto que no flote se hunde y nada ni nadie puede caminar sobre el agua. Pero ya hemos visto que los mosquitos y los animales muy pequeños sí pueden hacerlo. Así que esto no es gracias a un milagro, esto es simplemente física. Bueno, entonces esto lo podemos desechar. Ahora miremos otra de las respuestas que también podríamos desechar y es la C, porque me dice básicamente porque algunas clases de mosquitos poseen en sus patas una especie de botas que hacen que puedan caminar fácilmente por el agua. No, absolutamente para nada es cierto, porque los mosquitos no tienen absolutamente nada más sobre sus patitas y menos algo parecido a unas botas, o sea, no, por esto no es, ¿listo? Ahora vamos a mirar entre la B y la D cuál es. Y básicamente vamos a ver el concepto de tensión superficial. Bueno, entonces la tensión superficial básicamente es la resistencia que tiene un fluido a aumentar su superficie. Y ya les explico más a fondo qué es eso. Entonces es la resistencia que tiene un fluido, un líquido, en este caso, que tiene un líquido a aumentar su superficie. Bien, entonces, en palabras castizas o en palabras más coloquiales, básicamente miramos que es la tensión superficial. Entonces, yo sé que el líquido está así, ¿cierto? Y cuando yo voy a introducir un objeto, por ejemplo, digamos que voy a introducir una pelotita, entonces esta pelotita básicamente va a empezar a deformar la superficie del agua, ¿cierto? Entonces, si la pelotita es lo suficientemente grande y lo suficientemente pesada, pues va a terminar entrando dentro del agua. Pero si la pelotita es lo suficientemente liviana, de un material que probablemente no sea tan pesado, pues la pelotita va a poder estar sobre la superficie del agua. ¿Listo? Entonces la tensión superficial es la resistencia que tiene el agua o cualquier líquido a deformarse así, o sea, a básicamente estirarse, ¿listo? Cuando yo digo aumentar su superficie, básicamente es estirar su superficie, porque miren, aquí estaba así y aquí tuvo que alargarse o estirarse para dejar pasar este objeto acá,
¿listo? Entonces esa es la tensión superficial, básicamente la resistencia a que la superficie se estire, ¿listo? Entonces, gracias a la tensión superficial es que algunos objetos pueden flotar o quedarse en la parte de arriba del agua y otros no. ¿Por qué? Porque este objeto de acá es tan pesado, lo suficientemente pesado, que va a entrar al agua como tal, o sea, ella va a romper esta capa, o sea, la va a estirar lo suficiente como para romperla y entrar. Por ejemplo, eso sucede con un ser humano. Nosotros no podemos caminar sobre el agua porque cuando entramos al agua somos lo suficientemente pesados y hacemos la suficientemente fuerza sobre la superficie del agua como para romper la tensión superficial o romper esa capa superficial y poder entrar al agua. Mientras que pasa con un mosquito. Un mosquito, y me perdonarán que lo dibuje así de horrible, pero pues no sé dibujar muy bien mosquitos. Entonces, un mosquito es lo suficientemente liviano como para que empuje un poquito aquí la capita superficial del agua, pero que no la rompa. O sea, la estira un poquito, pero no la rompe. Vamos a darle aquí el piquito al mosquito. Bueno, entonces eso es lo que pasa con el mosquito. El mosquito es capaz de flotar sobre el agua y también eso le pasa a bastantes insectos y es porque ellos son lo suficientemente livianos como para estirar aquí la capita del agua, pero no son capaces de básicamente de romper la tensión superficial, que básicamente la tensión superficial es la fuerza o la resistencia que tiene un líquido a deformarse o a estirarse, ¿listo? O a estirar su capa superficial. Entonces, como el mosquito es lo suficientemente liviano, pues no estira lo suficiente esta capa superficial como para entrar dentro del agua y por eso es que puede caminar sobre el agua. Es lo que podemos ver en esta fotico. Si ven ustedes, aquí él está estirando la capita superficial del agua, pero no la está rompiendo como tal gracias a la tensión superficial, porque él es muy liviano. Entonces, en este caso, ya sabríamos cuál es la respuesta. Y miremos, sin embargo, la D. La D me dice, debido a la adhesión del agua, que es la fuerza que mantiene el agua unida a una superficie, en este caso, las patas del mosquito. Y esto no es cierto. El agua se puede adherir, digamos, una entre otra, ¿cierto? Pero, o sea, una molécula entre otra, pero no se va a adherir a las paticas del mosquito, ¿listo? Y si se adheriera a las paticas del mosquito, esto querría decir que el mosquito tendría pegadas goticas de agua y no podría terminar caminando también. Entonces, esto no es lo que pasa. Bueno, y además, pues ya hemos hablado de que el mosquito no puede romper la tensión superficial y por eso es que puede caminar, porque es sobre el agua, porque es muy liviano. Entonces, la respuesta es la B, debido a la tensión superficial que hace que el agua se comporte como si su superficie estuviera encerrada en una lámina elástica. Entonces, lo que les decía, la tensión superficial es la resistencia a que esa telita o esa capa superficial se estire y por eso se puede asemejar a que el agua tuviese una capita plástica por encima, que es elástica, pero que no, como el mosquito es lo suficientemente liviano, el mosquito no puede romper. ¿Listo? Entonces la respuesta sí es la B. Entonces, listo chicos, ya tenemos la respuesta a esta pregunta, así que nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao!